La vasectomía. Qué gusto. No voy a decir porque luego se me va a llamar la atención, pero hay muchos hombres en mi vida que tienen la vasectomía. Se te va a llamar la atención. No voy a decir nada, pero hay hombres en mi vida que tienen la vasectomía. Qué gusto, Ok, Marta. ¿cómo estás, Dagoberto Molina? Bien, qué gusto. Feliz nuevamente de verlas. Hacía tiempo que no nos veíamos. No te he hablado porque no he tenido necesidad, lo cual es un milagro. Eso es algo muy bueno. El doctor Dagoberto Molina es el jefe del Departamento de Urología del Hospital ABC. Es miembro del Consejo Mexicano de Urología. Es cirujano, oncólogo, urólogo. Muchas gracias. Puede recibir hombres, pero también mujeres. Correcto. Es mi urólogo, es el de Rebeca y de muchos cuentavientes. Eso. Y con hoy, mucho gusto. porque es del departamento del urólogo, la vasectomía. Ok, ya, confesión. ¿Quién de ustedes, hombres que escuchan este programa, tiene la vasectomía? ¿Tú la tienes? Yo la tengo, claro. ¿Cómo tomas esa decisión? ¿Cuándo tomas esa decisión? Cuando estás ¿Y cómo? ¿Cuál es la lógica? Cuando estás completamente seguro, me llamó mucho la atención la entrevista que estaba antes que yo, porque hablaban de un tema que actualmente me preguntan mucho, sobre todo hombres jóvenes, que ya no quieren tener hijos, porque o no quieren tener hijos o no quieren ser papás. Eso me llamó mucho la atención. Pues, ¿por qué tomé yo la decisión de hacérmela? Porque yo ya no quería tener más hijos. Creo que las dos hijas que tuve y era más que suficiente. Ya no quería yo más hijos porque tú tienes que darles un nivel de vida más o menos promedio y aparte es realmente muy difícil. Es una chamota, acabamos ser de hablar papá, con Juan Pablo, claro. Con Juan Pablo, bien lo decías. Sí. Es un problema realmente muy, muy grande como muy papá. Grande, claro, pero a ver, ¿quién de ustedes no quiere tener más hijos? Y si es así, ¿por qué no se han hecho la vasectomía? Tú no querías más hijos, pero estabas divorciado. La pregunta es, ¿nunca pensaste, que es lo que yo creo que piensan muchos hombres? No vaya a ser que me encuentre yo una chiquita bien joven. Por supuesto. Un bomboncito que no tenga hijos, que quiera tener y yo no le pueda dar. ¿Sabes que ese es un tema muy común? ¡Claro! En la consulta, muy común. Segundas o terceras nupcias de personas que ya tienen la vasectomía hecha, van y te dicen, oiga, entonces que yo me volví a casar, me hice la vasectomía hace muchos años y ahora queremos un bebé porque me casé con otra persona. Eso es muy frecuente. Y eso tiene muchos bemoles. Cuando tú te haces la vasectomía o tú le haces la vasectomía a un paciente, la vasectomía es un método de anticoncepción masculina definitivo. Sí. Definitivo. Porque estás cortando los conductos. Deferencia. Los deferentes. Muy bien, Marta. Estás cortando los conductos deferentes, que son los que llevan los espermatozoides para las vesículas seminales y esas, cuando eyaculamos, son los que los expulsan. Ok, eso es muy importante que expliques. Corta los conductos deferentes que llevan los espermatozoides. No es que si te haces la vasectomía no vas a eyacular. No. Ahora sí que es pura bala sin pólvora. Exacto. Estás eyaculando como Sí, hombre, pero en ese semen no hay espermas. no hay espermas. ¿Okay? Eso es la vasectomía. Eso es la vasectomía. Estás cortando el tubo que los lleva hacia el exterior, vaya. Pero todo lo demás, en la cuestión hormonal y en la sensibilidad, en las erecciones, en el apetito sexual, en el eyaculado, no cambia nada. Es igualito. De hecho, es prácticamente imperceptible una eyaculación con o sin espermas. Pura bala de salva. Es igualito, pero es igualito. Y muchas personas sí preguntan la probabilidad de reconexión. Cuando un paciente llega al consultorio y me dice, oiga, doctor, yo me quiero hacer la vasectomía, lo primero que dices es, ¿cuántos hijos tienes? Pues si tiene 2 o 3, es ya un número, consideramos que para la explosión demográfica actual adecuado, y entonces generalmente la vasectomía es el método más sencillo y más efectivo porque la vasectomía en nosotros es algo muy accesible de hacer, a diferencia de las mujercitas que se tienen que hacer una salpingoclasia, porque en la salpingoclasia tú estás invadiendo la cavidad abdominal. Finalmente es una cirugía abdominal. Y en la vasectomía no estás invadiendo ninguna cavidad. Prácticamente el deferente está a flor de piel.
Entonces es mucho más sencillo y tiene la misma efectividad que la salpingoclasia sin el riesgo que esta conlleva en algunas mujeres. Pero además te voy a decir algo, el paciente que se hace la vasectomía hoy todavía sigue siendo fértil 2 meses. Porque los espermas que ya se formaron y que están guardados en las vesículas seminales van a ser eyaculados y esos espermas están vivos. Entonces, al paciente que se le hace la vasectomía, se le debe de recomendar enfáticamente que todavía los siguientes 2 meses o 22 eyaculaciones, lo primero que llegue, pero por lo menos 2 meses debe seguirse cuidando porque los espermas que tiene almacenados son viables y esos pueden fecundar un óvulo y pueden tener un embarazo no planeado. Entonces debe de continuar con algún método de planificación familiar por lo menos 2 meses después de haberse hecho la vasectomía y al terminar estos 2 meses hay que hacer una cuenta espermática que se llama espermatobioscopía, la cual tiene que reflejar azospermia. Eso quiere decir no hay espermas en ese semen, en ese líquido eyaculado. Claro. El procedimiento es muy sencillo y han salido muchas variantes que realmente acaban siendo modas. Ustedes habrán escuchado de la vasectomía con bisturí, sin bisturí, que con láser, que sin láser. La verdad es que son solamente alternativas del mismo método porque el objetivo es lograr una planificación familiar definitiva. La vasectomía convencionalmente se hace haciendo un orificio en el escroto de 1 milímetro o 2 cuando mucho, en donde podemos extraer Escroto, el conducto. donde está La bolsa de los donde se están guardando los testículos. Se hace una muy pequeña incisión, a través de ahí sacamos el conducto deferente, el cual se corta, se liga y se fulgura. O sea, es un cablecito. Es un cable tan pequeño como una cuerda de guitarra, como una cuerda de guitarra sexta, que son un poquito más, la más gordita de la guitarra. Entonces, ¿cortas? Cortamos, lo fulguramos. No. Lo quemas. Lo quiere quemamos, decir, el doctor, ¿estás hoy fuera de control, ¿eh? lo quemamos y lo ligamos. Con eso tienes una garantía muchísimo mayor de que pudiera haber alguna reconexión espontánea, aunque es muy raro. Hay casos en los que se dieron, porque antes no se hacía la técnica con tanta minuciosidad. Entonces nada más se amarraba o nada más cortaban y en algunas ocasiones podía haber reconexión espontánea y pues la vasectomía no sirvió para nada. Ahora ya no, hijos, porque cortaron y quemaron. Ahora le quitamos un pedacito al conducto deferente, o sea, le quitas un cacho. Así es que la probabilidad de que se vuelvan a unir es difícil. Por eso cuando te dicen, doctor, me quiero revertir la vasectomía, o hay posibilidades de revertirla antes de hacérmela, mejor no se la hagan porque no están convencidos de hacérsela. Ok. El conducto deferente, ¿qué tan cerca está del escroto? Lo que yo quiero saber, a nombre de todos mis compañeros, es ¿qué tanto jurgoneas para encontrar el conducto para ver qué tanto dolor van a tener después de que se les pase la anestesia? No hay dolor si se hace la técnica correctamente. Puede haber un poco de... Puede haber un poco de inflamación o un poco de molestia, pero la verdad es que es muy tolerable. No, ni hay un edema grande. Cuando hay cosas como un edema importante, un hematoma, que se inflaman en los testículos o queda un dolor muy intenso, es porque algo pasó ahí que no es lo habitual. Acuérdense que los testículos tienen un cordón, que es un cordón gordo, que se llama cordón espermático. Dentro de ese cordón es la capa más externa, un músculo que se llama músculo cremaster, y ese músculo cremaster viene de las 2 capas de los músculos de la pared abdominal, que es el oblicuo menor y el transverso. Esos se juntan y forman la capa que cubre al cordón. Y dentro de ese cordón vienen 3 arterias, el conducto deferente y las venas del testículo que se llama plexo pampiniforme. Tú tienes que tener el conocimiento anatómico perfectamente bien ubicado para solamente tomar el conducto deferente y no dañar las otras estructuras que están dentro de un cordón, pero hablo de cordón gordo, es un cordón del tamaño de un dedo meñique. O sea, no es una cosa grandísima. Entonces tienes que saber exactamente qué tomar y qué cortar.
porque si tú dañas otra estructura, entonces puede haber otros problemas u otra sintomatología indeseable para el paciente. Ok. ¿Cuánto es la recuperación? ¿Cómo se cuidan los hombres? ¿Y cuánto tiempo después ya pueden volver a tener sexo? La recuperación es de un par de horas, Ajá. porque es un procedimiento ambulatorio, es un procedimiento que le permite al paciente reincorporarse a sus actividades prácticamente al otro ¿Es día. anestesia local, sedación o qué? Mira, se puede hacer con anestesia local, Marta, pero cuando tú picas con una aguja el cordón espermático para poder anestesiar esa región, puede haber una reacción vagal en los pacientes por dolor, por susto, porque están nerviosos, y esa reacción vagal puede provocar que el corazón lata menos y en casos muy graves puede haber un paro cardíaco por dolor o por un choque que se llama choque neurogénico por dolor. Entonces, mejor sedadito. Si se puede hacer con local, sí, pero siempre y cuando tengas un equipo en la sala que si hay alguna emergencia se pueda utilizar para recuperar al paciente. Cállate. Entonces, Qué importante lo que estás diciendo. ¿Ven lo que es un doctor responsable? Yo no hago las vasectomías en el consultorio, no lo hago, porque en el consultorio es un área que no tienes ni oxígeno, ni ranuración para aire, ni tienes un carro rojo. Aparte es un área negra, exactamente. Entran las personas con los zapatos, con la ropa de la calle, estornudan, tosen. Ay, no, entonces si ustedes les ofrecen una vasectomía con anestesia local en un consultorio, no se la hagan, ¿eh? Hay muchos lugares en donde se hacen y gracias a Dios no han tenido mayor problema, pero los problemas que se han suscitado por vasectomías hechas de, órale, acuéstate y te la hago aquí, puede acabar en una complicación muy seria. La recuperación es muy rápida, bien cuidado, no tienes ningún problema, no te limita, te permite reintegrarte a tu vida rápidamente. Y la pregunta de muchas personas que nos han llegado es que ¿cómo es posible? Entonces, ¿dónde guardas los espermas que sigue produciendo el testículo? Sí. El cuerpo, cuando tienes una vasectomía ya hecha, va a generar anticuerpos que se llaman anticuerpos antiespermatozoides. Ajá. Y esos anticuerpos antiespermatozoides, cuando el esperma se genera, va y se lo come, porque si no, no tendríamos espacio para guardar tantos espermatozoides en los ciclos durante tantos años. Ajá. Por lo tanto, antes de planear una reversión de la vasectomía, se tiene que averiguar si el paciente tiene anticuerpos antiespermatozoides o no, porque entonces, aunque técnicamente sea posible reconectar el conducto, pues el éxito del procedimiento no va a ser alto, va a ser muy, muy, muy pobre. Entonces, ese es un punto importante. Oye, ¿impacta la vasectomía, dice James, el nivel de producción de testosterona? No, nada. Que ver. Hay mitos y hay muchas publicaciones que se hicieron hace mucho tiempo en donde también asociaban a la vasectomía con un riesgo de cáncer de próstata o con problemas de función sexual. Cero. La vasectomía es solamente un procedimiento para planificación familiar y no tiene ninguna otra repercusión más que el que ya no puedas tener hijos. Ok, pero les tenemos una sorpresa. ¿Sabían ustedes que hay nuevos métodos anticonceptivos para hombres que no son la vasectomía ni un condón? Sí. Dagoberto. Hay algunas cosas que se han estado investigando en los últimos años y uno de ellos han sido geles, píldoras, cuyo objetivo principal es tratar de inhibir la producción de espermatozoides o su motilidad. Cuando después de la eyaculación que se deposita el semen dentro de la vagina en el fondo de saco, los espermas, acuérdate que tienen una colita que se llama flagelo. Ese flagelo les da motilidad. Y este tipo de medicamentos lo que hace es inhibir la motilidad de los espermas para que no puedan avanzar y no logren llegar al óvulo y fecundarlo. Sin embargo, el éxito de este tipo de anticonceptivos nuevos para hombres no ha rebasado el 80%. Entonces sigue siendo todavía un porcentaje muy considerable tremendo, claro. Que si no quieres hijos, un 20% exista. Hay una inyección una inyección contraceptiva para hombres también, que es como un polímero, es como un silicón, para explicarlo fácilmente, que se inyecta dentro del conducto deferente y que ese genera un tapón. Entonces interrumpe la salida de los espermatozoides y eso puede durar hasta 15 años. Entonces hay que tener en cuenta esto porque
así como hay un medicamento para obstruir o limitar la salida de los espermas dentro del tubo, tú estás tapando el tubo, tendrías que ponerte otro para destaparlo. Entonces tampoco es totalmente recomendado. Esta inyección se llama Rizug y es una inyección que está compuesta principalmente por plásticos, por polímeros. Ok, ¿jala? Sí funciona, pero tiene que ser aplicada con anestesia, bajo control radiográfico. Tienes que estar completamente seguro de que estás poniendo el polímero porque el deferente mide medio milímetro. Entonces es muy difícil. Ya. Y el otro que existe es el Gamendazol H2. ¿Gamendazol H2? Gamendazol H2, que este es un medicamento que realmente evita que los espermatozoides se formen y se puedan madurar para poder fecundar. Sin embargo, puede generar infertilidad permanente y entonces no es tampoco tan recomendable. Sigue en periodo de experimentación, sigue todavía en periodo de estudio, porque puede dejarte una infertilidad permanente y el paciente que generalmente recurre a esto solamente quiere tener protección temporal, no es una protección totalmente definitiva. Ya. Entonces hay que tener en cuenta que existen, pero no confíen tanto en ellos. Todavía les falta un poco más de estudio y les falta pulirse para que realmente tengan la eficacia que se está buscando. No hay nada más efectivo que el condón o la vasectomía hasta el día de hoy, aunque estas cosas pues, es bueno conocerlas porque finalmente te las preguntan, hay gente que las utiliza, pero deben estar conscientes. Ok, la pregunta de los 64 millones de dólares. Me hice la vasectomía, pero pues conocí una chiquilla y sí quisiera yo reproducirme con ella. Doctor Dagoberto Molina, ¿qué me ofreces? Mira, si no tienes anticuerpos antiespermatozoides, la probabilidad de hacer una vasostomía, que es el nombre técnico de la reconexión, se puede. Sin embargo, si tienes anticuerpos antiespermas, lo que hacemos es tomar una biopsia del testículo, de ahí se la pasamos a un biólogo de la reproducción y van a sacar los espermas de esa biopsia. A ver, es que, pausa, time. El que tú hayas cortado el camino por donde salen los espermas, no quiere significa decir que no se producen espermas. Claro. Entonces lo sacas ya directamente del testículo. Tomas una biopsia, se lo das al biólogo de la reproducción. En ese momento, en el quirófano, él toma ese pedacito del tejido, separa los espermas y los lleva a una congelación para después capacitarlos. ¿Qué significa capacitación espermática? Los descongelan y le van a poner muchas sustancias y los llevan al gimnasio y los hacen fuertes para que en el momento de que la pareja esté ovulando se puedan inseminar de manera artificial. Sí, es una inseminación asistida, no es un ICSI. Sí. Es una inseminación asistida con los espermas del esposo. Ok, te puedo hacer otra pregunta. Entonces, claro que sí podrían tener hijos. Sí. Oye, ¿que les va a salir más caro? Claro que les va a salir más caro. Sí. Pero ahí te va. Si uno sigue produciendo espermas, pero los espermas no tienen por dónde salir, ¿dónde están esos espermas? Los matan los anticuerpos antiespermatozoides. ¿Cómo? Se genera el esperma. Pensé que me ibas a decir, no, pues se absorben. Se absorben. ACC. Se absorben. Se forma el espermatozoide y esas se llaman células haploides porque tienen solamente la mitad de los cromosomas. Tiene que juntarse con otra haploide que es el óvulo para ser diploides. Esas células haploides, que son de 23, se producen y si no pueden salir o no se fecunda ningún óvulo, se van a morir. ¿Cómo se mueren? Por degradación natural o si hay anticuerpos antiespermatozoides, porque el anticuerpo cuando se genera el espermatozoide llega y se lo come. Ya. Y entonces se destruye, se lisa. Sí, se destruye. Porque si no, imagínate, las personas que tenemos vasectomías de hace muchos años, prácticamente tendríamos una falta de capacidad para almacenar tantísimos millones, ¿no? No, imagínese cómo andarían. No, bueno.
Sí, así como andan, no se están quietos. Espero que me hayan entendido el mensajito que les acabo de mandar. El doctor Dagoberto Molina, que obviamente es cirujano oncólogo, cirujano urólogo, es el jefe de urología del Hospital ABC. Está en Observatorio, en la Ciudad de México. El teléfono del consultorio es 55 15 7330 y el otro es 55 26 14 48 99. drmolinapolo.com, igualmente drmolinapolo en Instagram, y ahí está, en el campus observatorio del Hospital ABC. Una infección en las vías urinarias, incontinencia, problemas de próstata, vasectomía. Fístulas, vasectomías. Te va a gustar piedras, cáncer. Varicocele. Varicocele. Marta, te voy a llevar a trabajar ya con... Vejiga hiperreactiva. Definitivamente. Todo eso lo ve el doctor. Has hecho un fellow conmigo de urología. Exacto, gracias querido, un placer tenerte acá. Muchas gracias, gracias a ustedes.